Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, como cada tercer jueves del mes, a las 6 de la tarde, que es cuando empezamos nuestras reuniones del User Group de Zendesk en España. Y hoy, bueno, pues los que estamos vamos a hablar de lo que es el Help Center, de cómo nos puede ayudar y cómo podemos mejorar el soporte a nuestros clientes con algunas buenas prácticas. Y para esto, pues tenemos otra vez, como no, como invitado a Ignacio, que siempre me viene echando una mano para, bueno, colaborar y aportar ideas y sobre todo conocimiento sobre la parte del Health Center, de todo lo que ese chicle lo podemos estirar para poder llegar a todas las preguntas y consultas, a dar soporte a esos usuarios que vienen y darles siempre la facilidad de contactar con nosotros. ¿Vale? Pues si os parece, le voy a compartir la presentación. Vale, vamos allá. Y presentamos. Bueno, pues aquí estamos, 18 de mayo de 2023, que ya llevamos ya casi los 6 meses haciendo presentaciones del grupo de usuarios. Hoy, bueno, haremos la pequeña introducción entre Ignacio y yo y luego hablaremos de qué es el Help Center. Comentaremos un poco la parte del Zendesk Relate y las novedades de Zendesk que, madre mía, que han aprovechado el evento del Relate para soltar ahí de todo, que no sabemos ya ni cómo apuntar todas las cosas que vienen. Bueno, vale. Pues me presento, que ya me conocéis, que llevo usando Zendesk mucho tiempo, trabajo en Yara Internacional y bueno, que cualquier contacto, pues que cualquier cosa que necesitéis, tenéis ahí mi correo, me podéis localizar. Y en el caso de Ignacio, bueno, Ignacio, ya te dejo a ti hacer la presentación. Bueno, pues nada, a mí también me habéis visto bastante. Pues soy Ignacio, trabajo ahora mismo para Redcat como Solution Architect de Zendesk, aunque antes estaba trabajando en un cliente de Zendesk, así que también llevo unos cuantos años por aquí. Venga, vamos allá. Entonces, que vamos a hablar de las capacidades de nuestro Help Center con Guide. Es curioso que hay gente que le llama Help Center, otros le llaman Knowledge Center, otros hablan de Guide y casi no sabemos si estamos hablando de una cosa o de la otra, ¿no? Y luego cómo entra en toda la parte de bots que también forman parte de ese Help Center, porque los bots sin el Help Center pues tampoco darían el mismo soporte. Pues vamos allá, hablaremos de cómo empezamos, cómo hacemos esta primera puesta en marcha, que es el AnswerBot o cómo trabajaría el AnswerBot en base al contenido que le vamos a crear dentro del guide, del Help Center, y luego pues ese guide, Knowledge Center, Help Center, toda lo que es la guía de los artículos que vamos a crear y todo ese, digamos, ese entramado de información que damos a los usuarios y cómo ellos pueden utilizarlo para poder ser autosuficientes en la parte de soporte al cliente. Vale, pues ¿qué hago, Ignacio? Empiezo contando yo y sigues tú. ¿Eh? ¿Le doy? ¿Sigo un poquito? Venga. Sí, la he puesto en marcha. Si quieres, quédatela y que yo me preparamos las siguientes. Ah, vale. Vale, pues venga, a ver, la puesta en marcha, siempre. La parte de configuración inicial parece un poco de teoría, ¿no? Pero sí ayuda a planificar un poco hasta dónde queremos llegar y poner unos buenos pilares, ¿no? Para poder construir. Y aquí hablamos de qué contenidos vamos a poner, qué roles vamos a tener dentro de las personas, si van a poder acceder para editar artículos, para revisarlos, para probarlos, traducirlos, qué accesos, quiénes van a tener más acceso o menos acceso, a nivel de seguridad, quién puede acceder, quién puede editar, quién puede incluso un agente que pueda ver que hay contenidos que puedan aportar al Knowledge Center, al Guide. Y luego, si queremos integrar más cosas, entre otras aplicaciones, oye, pues daría un buen soporte poder integrar información dentro de ese Help Center, que no estamos hablando de la parte de support, que es de cara a la gente, sino de cara al usuario final. Y luego entra la parte de diseños, que todo el mundo está muy bien tener la plantilla que viene por defecto, la versión Copenhague, que, bueno, como dice Ignacio, no, pues está muy bien. Digo, sí, está muy bien para empezar, pero, ostras, que se pueden hacer muchas cosas dentro de sus limitaciones, pero se puede trabajar, ¿no? Y buscar esa versión que es un Health Center adaptado a nuestra identidad de marca.
Luego, a nivel de fuentes de información, pues claro, toda la parte de los tickets, qué tickets tenemos, qué etiquetas estamos utilizando, qué macros estamos utilizando y los propios agentes son los que nos van a aportar esa información inicial para poder crear contenido en el Help Center. Pues como antes hablaba con Mónica de, oye, ¿cómo, por ejemplo, cómo reseteo una contraseña, ¿no? ¿Cómo hago de nuevo el login? Pues que tengan eso de forma muy sencilla. A lo mejor es lo primero que pensamos, pero a partir de ahí podemos elaborar un montón de versiones de fuentes de información que nos pueden dar ideas para añadir ese contenido. Y después, pues empezamos a hacer más contenidos, a generar ese tráfico, medir qué artículos están funcionando mejor y luego ir creando, entrar al siguiente paso, al siguiente nivel, que es crear una comunidad de usuarios donde ya pueden interactuar, pues igual que tiene ahora mismo el Help Center de Zendesk, que tú puedes escribir un artículo, puedes comentarlo, incluso hasta puedes votar, ¿no? Si este artículo te parece bien o no te parece tan bien. Eso es muy curioso, que puedas votar en negativo. ¿Vale? Y de aquí entramos en la parte del AnswerBot y FlowBuilder. Por cierto, que el AnswerBot, Ignacio, es curioso porque creo que la primera versión del bot le llaman AnswerBot cuando, por ejemplo, te fallan todas las conexiones de los SDKs en el móvil, por ejemplo. El bot que contesta automáticamente es el AnswerBot, aunque no esté vinculado con la lectura de artículos. Y ya me ha dicho Zendesk que es el mismo nombre. Son bots diferentes, pero usan el mismo nombre. Digo, joder, pues eso sí que es un despiste, porque alguna vez que lo he visto, digo, pero... De hecho, acaban de renombrarlo todo. Ahora todos son bots. Antes había Builder, AnswerBot, ahora es bots simples o avanzados, pero sí, todo están empezando a renombrar porque, bueno, al final ha cogido tanto peso que bueno, se ha convertido en una rama entera de Zendesk. Antes eran 2 detalles funcionales y ahora es, bueno, casi funcionalidad core. Sí. Vale, si quieres sigo con esto. Al final, bueno, un poco, y lo hemos metido aquí porque, bueno, por 2 motivos. Uno, porque en la sesión anterior nos hicieron preguntas sobre buenas prácticas para configurar el Flow Builder, para que no fuese tan tediosa la configuración, el tener que recrear casos, pero también porque al final es algo que está muy, muy ligado a Zendesk Guide. Bueno, ahora lo veremos con las buenas prácticas, pero realmente lo que tiene sentido para ser eficientes es llevarlos en paralelo. Mientras creas artículos, creas casos de... Bueno, por supuesto, mientras creas artículos estás configurando AnswerBot porque le estás dando más información, pero también con Flow Builder, al final, si identificamos las necesidades de los clientes para el guide, pues tiene todo el sentido, y queremos meter Flow Builder, tiene todo el sentido hacerlo también para Flow Builder y hacerlo en paralelo para no tener que estar luego repitiendo. Las diferencias principales, bueno, un poco ya lo hemos comentado. Al final, AnswerBot realmente es un buscador que puede estar tanto como respuesta de email, como en el formulario, como en el propio widget de chat. Pero realmente lo que hace es coger el mensaje que le ha enviado el usuario y hacer una búsqueda como si tú lo escribieses en el buscador de Zendesk. Por lo tanto, para que el AnswerBot mejore, todas las buenas prácticas del buscador, etiquetado, artículos relacionados, etcétera, pues también son útiles. Lo bueno del AnswerBot es que no requiere configuración. Hay que crear un guide, pero si ya tienes el guide no hay que hacer nada más. Ya he comentado que se basa en realizar búsquedas y luego lo veremos en las novedades, pero las búsquedas de Zendesk en Guide van a pegar un salto ahora, van a meter la búsqueda semántica, que no tienes que poner la palabra exacta, sino que con que pongas sinónimos ya lo va a encontrar. Entonces eso va a mejorar muchísimo, yo creo, la calidad. Y también los canales, sobre todo está para el email, formulario y chat, aunque luego por API lo puedas atacar y utilizarlo donde quieras. Entonces son los canales principales en los que está. Vale, sí que requiere al mínimo unos 10 artículos, me parece, ¿no? Que tengas en Guide para que pueda funcionar, ¿no? Sí, creo que son 10. De todos modos, si tienes menos de 10, poco te va a solucionar. Pero bueno, igual un reseteo de contraseña por ahí. Vale, y luego tenemos por el otro lado el Flow Builder, donde ya, entre comillas, nos olvidamos de Guide, es algo independiente, aunque puedan estar enlazados en algunos puntos. Y lo que hacemos aquí es identificar lo que nos pueden preguntar los clientes y dar unas respuestas o un camino entero para dar una respuesta. Como ponen las características, requiere configuración,
lleva bastante más tiempo que activar un Answer Bot. Pero a la vez tiene mucha más potencia, porque no es solo un buscador, sino que una vez identifico qué es lo que quieres saber, te puedo hacer preguntas relacionadas con ellos. Oye, ¿cómo reinicio mi contraseña? ¿Te acuerdas de tu dirección de email? ¿Sí o no? Y ahí vamos bajando niveles y vamos guiando al usuario por dónde debe de ir. Sí. Metacanales, sobre todo, pues eso, messaging. WhatsApp, Facebook, Twitter, más o menos, y messaging, chat. Oye, Flow Builder ya no es solamente un árbol, ¿no? De toma de decisiones de sí, no y teniendo opciones, sino que ya podemos tener distintos árboles y ya va cogiendo, en función de lo que tú escribas, se va a ir a un árbol o a otro, ¿no? Sí, antes lo que hacía era que siempre tenías un único punto de entrada y a partir de ahí yo te podía dar opciones, pero siempre ibas a seguir ese camino, ese árbol que dibujábamos. Ahora se vuelve mucho más flexible porque puedes acceder a esas, lo que antes eran ramas del árbol, puedes acceder en cualquier momento. Entras, escribes y... Ya. Vale, pues nada, podemos pasar a la siguiente, que también está relacionado con esto, son las buenas prácticas en la configuración, que era algo que nos preguntaban el otro día. Realmente aquí son consejos generales, pero que parecen muy básicos, pero si se siguen, realmente mejora mucho cómo se configura esto. Y eso, lo que he dicho antes. Para mí estas preguntas o estos pasos son los mismos para Guide que para Flow Builder. Si vas a crear casos de uso y vas a crear un Guide, mejor hacerlo a la vez, porque como veremos, las preguntas son las mismas. Lo primero, y antes ya lo comentabas, Daniel, hay que preguntarse, hay que identificar qué vamos a meter ahí, qué casos de uso tengo que meter. Entonces ahí, por supuesto, qué preguntas realizan nuestros usuarios, que esto lo podemos ver pues a través de informes, si tenemos formularios y ese tipo de cosas, a través de hablar con los agentes, decirle, oye, ¿qué es lo que más te preguntan? Que los agentes son una fuente de información increíble. O directamente revisando preguntas y haciendo así spot check para ver cuáles son las preguntas más típicas. Una vez se identifican las preguntas, la siguiente pregunta, que también es muy importante, es ¿cuáles puede resolver un chatbot? Porque, bueno, está muy bien que tú me preguntes dónde está mi pedido, pero si ya no tengo los sistemas para ver dónde está tu pedido, es mejor que te lo diga cuanto antes, que no intente falsear mira qué bien funciona el bot, sino que te diga directamente, no puedo responderte, te voy a pasar con un agente. Entonces, bueno, el siguiente punto, ¿cuáles requieren de asistencia a un agente? Es lo mismo. Y esto es muy importante porque parece a veces que si te transfiero a un agente, el chatbot ha fallado, y no es el caso. Hay veces, si quiero hacer una compra, a lo mejor por seguridad, por la confianza de los clientes, quiero decir, no, oye, esto tiene que acabar con un agente y no es que haya fallado, sino he acertado en identificar que te tengo que pasar con un agente. Una vez identificamos, sabemos qué casos queremos crear, toca implementar, por supuesto. Sea para Guide, he puesto, perdona, TransferBot aquí, pero Flow Builder. Los pasos son muy similares, al final hay que rellenar y además se puede reaprovechar. Si tú creas un artículo de Guide, a lo mejor no tienes que poner toda la respuesta en el Flow Builder, que queda un poco sucio si es un artículo muy largo, sino que directamente te enlazo al artículo y además empieza a coger, veo si haces clic, veo si te ha resuelto la pregunta o no. Y bueno, un par de consejos así en la implementación de cosas que funcionan bien. Uno es crearse dos chatbots, uno de producción y uno de borrador. Zendesk permite clonar un chatbot. Entonces, si te creas uno, cada vez que quieras salir a producción, lo que suelo aconsejar es ten tu chatbot con el que están hablando los clientes. Cuando vayas a hacer cambio, clónatelo, haz los cambios que tengas que hacer y cuando termines, desactivas uno, activas el otro. No has causado problemas a nadie, no has estado haciendo pruebas que se rompan y, por supuesto, te haces un nuevo clonado para la siguiente vez que quieras hacer cambios. Y hay otro punto que sería muy útil y creo que va a venir, que es que la copia de flujos, ya no del chatbot entero, sino dentro de un chatbot tengo un flujo, un caso de uso, y en principio creo que debería venir porque hay una petición con muchos likes por ahí. Y es eso, creo, si yo sé que tengo un caso de uso común que es pregunta-respuesta,
y otro que tengo preguntas, respuestas, opciones, más opciones y lo que sea, si identifico mis tipos de caso de uso y me puedo crear una plantilla vacía, es mucho más fácil rellenar esa plantilla que no añadir cada uno de los pasos, que es algo que, bueno, lleva bastante tiempo, pero ya os digo que ahora mismo todavía no se pueden copiar flows. Oye, Ignacio, y esto es cierto que no se pueden copiar, pero dentro de la misma configuración tú puedes copiar los pasos a partir de un determinado punto. ¿Te refieres a eso? ¿Esos pasos y llevártelos a otro bot? ¿O te refieres a los pasos copiar pues a mitad del árbol todo lo que viene debajo y llevártelo a otra parte del árbol? No, claro, eso sí que se puede. Para mí el ideal sería, puedo copiar un flujo, puedo copiar todo el flujo y así me puedo crear plantillas y replicarlas. El siguiente ideal sería, ya tengo un flujo creado, me lo puedo copiar y llevármelo a otro flujo, a otro caso de uso, que ahora mismo tampoco se puede. Si lo intentas hacer, lo que te hace es te duplica el caso de uso, que ya, es muy raro, lo he probado esta mañana, queda muy raro. Y lo que sí que permite es lo que comentas, Daniel, copiar dentro de un flujo, copiar un trocito y pegarlo en otro lado del mismo flujo, eso sí que se permite, pero al final eso solo te sirve para un solo flujo, que bueno, es útil, mejor que esté a que no esté, pero sí que es algo donde yo creo que pegaría un salto muy grande en eficiencia cuando esto llegue, porque al final tendrá que llegar. Y nada, y el último paso, que ya lo has comentado, Daniel, monitorizar. Hay un dashboard más o menos nuevo que es muy útil, que es el de AnswerBot, que antes era simplemente de AnswerBot, ahora ya han metido Flow Builder, si las respuestas, cuántas veces se utiliza cada respuesta, si lo encuentran útil o no lo encuentran útil. Y luego también, si tenemos Zendesk Explore Professional, podemos crear informes personalizados, que el dashboard por defecto está muy bien, pero si queremos hacer hincapié en ciertas partes, si hemos creado un nuevo caso de uso y queremos ver de verdad cómo funciona, lo más útil es crearse un informe específico que te dé toda la información de ese caso de uso y realmente podemos estar encima de él. Y una vez funcione, olvidarnos, entre comillas, de él hasta que haya que hacer el siguiente cambio. Y también una cosa que esto es un poco workaround, pero creo que está muy chulo, es la posibilidad de generar nuevas métricas a través del propio Flow Builder. Por ejemplo, si nosotros en vez de preguntar, ¿te ha resultado útil sí o no? Lo que nos interesa es la satisfacción en general y quizás tenemos otros sitios en los que estamos cogiendo la satisfacción del 1 al 5, del 1 al 10. Bueno, ahora mismo Zendesk por defecto no lo permite, pero lo que sí que permite es poner botoncitos que te digan 1, 2, 3, 4, 5 o escribirlo. Y entonces con eso podemos generar esas nuevas métricas que luego podemos reaprovechar en informes y conseguir pegar ese salto en cuanto a visualización y entender cómo está funcionando el chatbot, que así como con tickets es un poco más fácil, con el chatbot siempre es algo más fluido y más complicado de ver. Qué buena idea. ¿Y eso, cuando se graban esas opciones que ha elegido, eso se genera a través de una etiqueta o es un campo que se va personalizado, que se rellena con opciones? Claro, aquí dependería. Se puede hacer de muchas formas, incluso por llamadas de API. Si transfieres a gente, sí que tienes la posibilidad de meter etiquetas en esa transferencia. Creo que no hay otro modo de meter etiquetas antes, así que ahí sería por la respuesta elegida. En ese informe, lo que estábamos hablando del informe de chatbot, te dice cuáles son las respuestas más elegidas. Si esto lo transformamos a satisfacción y cogemos solo esa parte de la pregunta, tenemos la satisfacción. Eso Vale. es un carrón, pero creo que son esas cosas interesantes para pensar un poco fuera de la estructura que nos dan. Qué bueno. Bueno. Vale, nada, si le das a la siguiente, ya creo que es la última de Ahí ya Guy. está. Este es ya el siguiente nivel, ¿no? Nivel superior, aunque bueno, ya lo has comentado porque realmente así como en Zendesk es muy claro, o utilizas integraciones o no las utilizas, o tienes apps o no las tienes. Guide, en cuanto tocas un poquito, ya estás casi en este paso, porque al final, a diferencia de Zendesk Support, Guide realmente es una página web con sus características, con ciertas limitaciones, pero es una página web con su HTML, JavaScript, con todo lo mismo que pueda tener cualquier otra página web. Entonces, a veces parece que, bueno, lo pone aquí en la visualización, lo que decías, el tema que propone Zendesk, es como se ve Zendesk y ya está. Y eso se puede cambiar muchísimo. Realmente nosotros podemos tocarlo hasta el punto que queramos para que cuando entres, bueno,
no parezca que estamos en Zendesk y no tenga esa estructura estándar. Y aquí hablo de visualización, pero lo mismo con código. Casi cualquier cosa que veamos en otras páginas web, menús desplegables que además se conectan con no sé qué, todo eso se puede replicar en Zendesk. Entonces, bueno, eso ya sí que es un paso avanzado, requiere conocimientos técnicos, pero es lo que nos permite pues, eso, tener un Help Center diferenciado y con unas funcionalidades bastante superiores a las que tendríamos en otro caso. Sí. Y por último, integraciones. Aquí lo único es que las integraciones desde Guide son más complejas que desde Support. Y es un tema de que estamos en front y es por temas de seguridad se vuelve muchas veces necesario tener una plataforma intermedia, pero sin embargo una vez la tienes es muy potente. Si tú, por ejemplo, cuando entras en un formulario a enviar un nuevo ticket, si yo me puedo conectar a mi base de datos de cliente, saber quién eres y no preguntarte, dime el identificador de tu producto o de tu pedido, de lo que sea, sino, oye, tengo estos 2 identificadores de producto para ti, selecciona el que quieras. Lo mismo, la posibilidad de error baja mucho y en general la experiencia de usuario al final mejora un montón. Vale. Es curioso, yo no conocía las integraciones dentro de Guide, no, de hecho no las uso, pero tampoco se me ocurre así un caso de uso, ¿no? De qué integración necesitaría dentro de Guide, salvo que sea cuando usamos, por ejemplo, los artículos restringidos. Esto, a través de los segmentos de usuarios, pues tienes una serie de artículos que se muestran solo a usuarios VIP o usuarios de nivel 1 y los de nivel 3 pues ven otro contenido diferente. Y eso sí que es posible hacerlo, pero claro, no hablo de una integración, eso es simplemente usar el segmento de usuarios dentro de Guide, ¿no? Aquí. Yo tengo un ejemplo que creo que, de hecho, está bastante chulo, que es una capa, esto lo implementamos, de hecho, en un par de casos, una capa antes de entrar en el formulario, que en vez de poder hacer clic en el formulario y te presente el formulario estándar, te pregunte pues un poco como una aerolínea. Dime tu localizador y dime tu email para saber, no te registres conmigo, no me hace falta que te registres conmigo, pero sí que me hace falta, si me quieres crear una consulta sobre, pues he tenido un retraso y una reclamación, quiero saber quién eres, que eres tú, que has tenido un vuelo conmigo para evitar que me creen un montón de tickets que no van a ningún lado. Entonces, eso, una capa anterior que lo que hace es, oye, localizador y email o DNI, eso se conecta a mi base de datos, dice, vale, esto es válido y ya de paso se trae un montón de información. Dice, vale, viajaste de aquí a aquí, tuviste un retraso, no lo tuviste, toda la información que tenga disponible la puedes tanto visualizar como utilizar en Guide y no preguntársela al usuario. Son muy potentes estas integraciones. Qué bueno. Vale. Muy bien. Yo aquí aprovecho que comentaros, por ejemplo, casos de visualización y la parte de editar el código. Por ejemplo, cosas que hemos hecho, lógicamente, trabajar con la parte de idiomas y mostrar cada Help Center o el mismo Help Center con artículos, si no son los mismos, muy similares, pero con diferentes idiomas. Cuando hablo de diferentes idiomas, estamos hablando más de 30 idiomas distintos. ¿Qué ocurre? Cuando te sales de los idiomas, digamos, más estándar, más conocidos, y te vas a algunos que ya ni siquiera están dando, no le da a Zendesk un soporte muy claro, pues ya tienes que entrar muy en detalle en el código y trabajar con el área de contenido dinámico y poder modificar no solamente el contenido del artículo, sino también, por ejemplo, las etiquetas del sistema que aparecen, ¿no? Por ejemplo, como email y asunto. Pues el asunto, pues en inglés te lo hace fácil, en francés también, en alemán, y cuando empiezas a entrar en idiomas ya, pues eso, a partir de idiomas menos conocidos, pues lo tienes que hacer a través de código porque si no, Zendesk no lo va a hacer por su cuenta, ¿no? También asumen que, oye, estamos con el 80% de los casos o el 90% de los casos y hay un poquito que no vamos a llegar, pero no hay tanta gente que lo hable, ¿no? A día de hoy. Y luego incluso llegar hasta el punto de jugar con eso del idioma y en función del idioma del navegador del usuario, tú puedes mostrarle un Help Center u otro con unos contenidos en el idioma o en un idioma o en el otro, pero incluso las imágenes que se muestran se mostrarían en función del idioma, se pueden cambiar en función del idioma con el que accedes. Esto, un caso muy sencillo, es un usuario que entra en una web que está en chino y luego es el mismo producto que entra y estás en Kenia.
en África. Entonces, claro, la imagen que sale que podrías utilizar para un cliente asiático, pues te imaginas la persona con rasgos asiáticos, pero si vas a Kenia, pues claro, no pinta nada un rasgo asiático, no te identificas con esa imagen, ¿no? Como usuario, te identificas con una persona de color. Entonces, ahí tienes que jugar con ese cambio de las imágenes, ¿no? Bueno, un compartir, ¿no? De qué se puede hacer con No lo he probado ese, pero es interesante. Sí, es muy bueno. Me costó un poquito, tuve que apretar un poquito a Zendesk, pero ya vi cómo era y sale. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, duda o nos lanzamos aquí a las novedades? ¿Vamos a por ello? Sí, nosotras la verdad es que, bueno, Almudena llegó tarde, no sé si Mónica os había avisado, sí. Somos de Zambón las dos. En el guide, la verdad es que no hemos podido profundizar todavía mucho, teníamos un portal creado, pero bueno, lo tenemos un poco en stand-by porque también dependemos del headquarters que quiere crear algo, etcétera. Hemos trabajado muy poco, pero cuando creamos el portal con todos los artículos, la verdad es que nos resultó bastante intuitivo y bastante fácil. Lo único es que a mí cada X tiempo me va saliendo como un mensaje como de actualización de los artículos. Entonces, no sé si esto es algo como muy estándar o se le puede decir, ya iré yo a actualizarlos cuando crea. Gracias por avisarme, pero no hace falta. Sí, esto salió hace poco, entonces todavía, de hecho, le están metiendo todo el tiempo nuevas funcionalidades, pero tanto para los procesos de aprobación, que son unos de estos que todos los lunes te envían un email de no has aprobado tus artículos, como para el otro, si no me equivoco, está la opción de, a través de modificar tu proceso de aprobación, que dejen de llegarte las notificaciones. Vale, sí. Lo miraré. Muy bien. Sí, a mí me pasaba porque... bueno, evidentemente estoy en muchas instancias, entonces los lunes eran una locura. Y dije, ya entrabas pensando, a ver. Habrá alguno importante que no me pueda despistar. Exacto. Vale, merci. Pues sí, novedades. Venga, pues vamos. Esta, Ignacio, creo que tú ya te la sabes estupendamente. Yo aquí hay algunas que por lo menos estamos poniendo los enlaces para poder ir, ¿no? y visualizarlo, porque ahora si nos extendemos mucho, pues a lo mejor se nos va de tiempo, ¿no? Pero por lo menos aquí cuando compartamos la presentación, pues tendréis enlaces para verlo. Sí, aquí hemos hecho bastante resumen de las novedades, porque como decías, Daniel, con el relay de la semana pasada hubo una explosión de novedades, todo lo que estaban preparando ha salido, así que hemos cogido un poco lo que yo creo que es más interesante, pero bueno, está ahí el announcement que salió justo el día del relay, así que creo que fue el miércoles o jueves pasado, donde ponen, pues eso, hay un solo artículo que tiene a lo mejor 40 novedades y es bastante interesante. Pero bueno, con las que hemos cogido, por un lado, y esto parece una tontería, empezamos con las generales, cosas que todavía no tienen que ver con inteligencia artificial, que son las dos siguientes. La visualización de todas las macros. Esto, ya digo, parece una tontería, sobre todo si no tienes macros personales en la instancia. Pero cuando le das permisos a los agentes para que creen sus propias macros, un problema que tienen los administradores siempre es que hasta ahora, o hasta el 15 de junio, me parece que es cuando cambia, no se podían ver esas macros, no podías ver qué están creando tus usuarios. Si tienen un problema, se vuelve bastante complicado el acceder y poder ver cuál es el problema y ayudarles a arreglarlo. Pero bueno, por fin viene esta visualización de todas las macros, solo para administradores. Pero bueno, creo que es eso, que el 15 de junio sale. También el modo borrador, que esto también yo me he encontrado bastantes clientes que tienen, de hecho, ponen por defecto que sea una nota interna, que cuando escriban comentarios los agentes sea una nota interna, para evitar el posible error de que le dan a enviar y no hayan terminado de escribir, o que quisiesen poner una nota interna y en realidad la envíen como pública. Entonces, bueno, viene el modo borrador.
un draft estándar. Mientras estés escribiendo, no puedes darle a enviar, así que tienes esa seguridad de que no va a haber errores. Y ya os digo, no es algo así como muy, muy espectacular, pero sí que es algo que me he encontrado muchas veces, el poner por defecto la nota interna. Así que ya tenemos una solución para ello. Respecto a las betas, bueno, ahora mismo hay muchas más betas abiertas que hemos ido comentando en conversaciones anteriores. Viene, y aquí no sé si tú, Daniel, lo sabes, Conversational Commerce. Han sacado zendeslabs.com, se está hablando mucho de esto, pero todavía no tengo muy claro de cómo va a funcionar. Pero en principio es como una herramienta para que los agentes puedan hacer acciones de promoción, acciones de marketing. Por ejemplo, si yo tengo, que me aparezca, me imagino que a la derecha, una recomendación de productos basado en la conversación que estoy teniendo con el cliente o con la información que tengo del cliente. Si yo tengo un listado de promociones activas que le pueda aparecer al cliente, a la gente que directamente, pues eso, dentro de un caso de soporte, le llegue la acción de marketing. Ya digo, parece que han abierto la beta, parece que está todavía muy, muy verde, pero parece que le van a dar bastante peso. Y la otra es la personalización de la página de tickets. Y aquí hablamos del diseño, los tamaños de las distintas partes. Antes era una cosa muy forzada, podías hacer más grande o más pequeña la parte de apps y se acabó. Ahora van a poner, porque evidentemente no todo el mundo necesita el mismo espacio para apps, hay gente que ni lo necesita, hay gente que necesita más de lo que venía, lo mismo con la información de usuario, los campos de ticket quizás no son tan relevantes para mí. Entonces ahora Zendesk ha sacado como beta de momento la posibilidad de que digas, así es como quiero que se vea un ticket. Quiero tener al usuario aquí arriba en vez de a la izquierda, quiero tener más espacio para los tickets, quiero que las conversaciones de WhatsApp vayan hacia arriba, hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, que ahora mismo no es opcional. Entonces, son una serie de mejoras en la visualización que creo que van a ser bastante interesantes también. Ostras, curioso, ¿eh? Va a ser curioso eso. Sí, a ver la que podemos liar con las ventanitas. ¿Hay fechas para esto? Perdona, Ignacio. Esto de momento está en beta, es una beta abierta, así que, bueno, te puedes registrar y Zendesk al final decide, pero puedes llegar a tenerlo. Lo que pasa con las betas es que a veces cambian mucho de aquí a que salen, entonces todavía no hay una fecha, o no tengo ninguna controlada para cuándo va a salir. Vale. Vale, y pasamos a lo divertido del Zendesk Relate, que fue todo lo que comentaron de inteligencia artificial. Todo. Que hemos resumido también. Pero bueno, aquí está el resumen y mejora de texto, que esto también es una beta que ya está abierta. Bueno, es como explica, que la gente, el resumen es que la gente pueda darle un clic y de una conversación larga te ponga, este es el resumen de la conversación. Y la mejora de texto es que la gente pueda no preocuparse por su tono, por poner hola, espero que todo te vaya muy bien y todas estas frases de relleno, sino que simplemente ponga el mensaje que quiere enviar, le da el botón de mejora de texto y Zendesk a través de configuración, tiene que ser formal, tiene que ser amistoso, te rellene el resto del texto y bueno, pues eso, te corrija faltas y te mejore el tono y en general, pues bueno, hacer más fácil la vida a los agentes. También porque esto, perdona Ignacio, es que soy muy preguntona, ¿eh? ¿Esto han pensado también en el tema de con la inteligencia artificial, la creación de automatizaciones o macros? Sí, de hecho están... está ahí. Sí, sugerencia de nuevas macros. Sí, vale. Macros, o sea, es que, lo veo muy pequeño. Había entendido marcas, digo. Vale, pues nada, no lo había visto. Me callo. No, pero es un punto interesante, ¿eh? De hecho, han sacado dos cosas de esto de sugerencias. Zendesk va a mirar, entre comillas, cómo trabajas y sugerir. Uno es eso, justo las macros. Lo mismo, es algo que se está trabajando todavía, pero la idea es que vea preguntas comunes que no tienen macros muy utilizadas, poco utilizadas, y a partir de ahí te diga, oye,
quizás esta macro te venga Muy bien. bien. Y lo mismo para artículos del Health Center. Va a mirar cuánto acceden los usuarios, cuánto están de actualizados y te va a decir, oye, pues como los emails pesados que recibes, oye, quizás deberías crear un artículo para esto y esto y esto. Qué bueno. Perfecto. Está bien, sí. Y para mí realmente la de en medio, la de Intelligent Triage, es una que tiene muchísima potencia y que creo que va a crecer. Es una lectura que hace una inteligencia artificial avanzada del ticket antes o, bueno, según llega a support. Entonces, ¿qué nos va a hacer esto? Y de momento lo que ya se ha mostrado, va a llegar un ticket y esta inteligencia artificial lo va a leer y va a identificar el motivo de la consulta, el sentimiento, si el cliente está contento, está enfadado, y el idioma del usuario, que a veces hay dificultades también para identificar esto. Y sobre eso nosotros vamos a poder crear triggers. Entonces, podemos crear un trigger de si alguien tiene una reclamación y está muy enfadado, mándamelo directamente al departamento de reclamaciones y ponle prioridad alta. Y si está muy contento, pues, bueno, entonces ponle prioridad baja. Entonces, creo que aquí, cuando se vayan añadiendo nuevas capas, es una posibilidad increíble. Sí, precisamente, mira, nosotros con Mónica esta mañana hemos estado trabajando mucho con el tema de SLAs y prioridades y redefiniendo. Nos hubiese ido bien esta sugerencia y esta... Sí, y me parece muy bien también esto por el tema de la medición, por ejemplo, del CSAT, ¿no? No sé, incluso que te pudiera decir... pues mira, es que este cliente es recurrente, ¿no? De mal CSAT, ¿no? O sea, bueno, mala puntuación en la satisfacción. No sé, piensa en contactarlo directamente, no sé. Me imagino un mundo mucho más allá en este sentido. Sí, esa es muy buena, Almudena. Sí, ¿A que sí? Es que lo estabas diciendo y ya estaba mi cabeza ahí diciendo otra. Que sí, por ejemplo, otro ejemplo de mirar de los clientes que vienen contentos o enfadados, ¿cuál es la satisfacción después? Si te viene un cliente contento y acaba con mala satisfacción, es una alerta. Si te viene un cliente enfadado y acaba en buena satisfacción, es para ir a la gente que le ha atendido y decirle, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Oye, pues vamos a coger este momento, Almudena, y se me ocurre cómo, a ver si, Ignacio, cómo le podríamos dar una vuelta y decir, a día de hoy, si no instalamos esa beta, porque saldrá un poquito más adelante, cómo podríamos cogerlo y decir, oye, un usuario que ya nos ha escrito al menos en 5 ocasiones, nos ha puesto siempre una nota negativa, ¿cómo traducimos esto en algo ejecutable para cuando nos escriba la 6ª vez? Que de alguna forma, o bien entiendo que tiene que estar en la tabla de usuario para que cuando se cree un nuevo ticket de ese usuario nos lo añada al ticket y le identifique que este usuario normalmente está enfadado. ¿Cómo se...? Es un poco workaround. La forma más sencilla es crear un informe de usuarios descontentos y de forma manual marcar, vamos a hacer algo especial con este. Pero podría haber una forma, ya os digo, es workaround, pero cada vez que yo recibo una buena o mala satisfacción, yo puedo lanzar un trigger en ese momento. Si tengo un campo de usuario, que es un número, positivo o negativo, y a través de ese trigger, ya os digo, un trigger avanzado que tendría una llamada de API, sumo 1 o resto 1, según la satisfacción. El usuario que tenga menos 5, sabemos que es un usuario con posibilidades de darme una mala satisfacción. Vale. Es una buena idea, un buen workaround para que cualquier otro usuario del grupo, pues que pueda ver que no solamente tienes esta beta, sino puede construirlo o tiene idea de cómo que se puede hacer, ¿no? Que hay soluciones. Así que muchas gracias, Almudena, por compartirnos esta propuesta. Sí. Es pensar en eso, ¿no? Tienes a la gente ahí hablando y puede identificar, wow, este es... Ya no es que sea un cliente VIP o no, da igual. Es un cliente que lo tenemos que hacer bien sí o sí, ¿no? Esta vez. Notificaciones de este tipo. Muy bien. Es muy bueno.
Muy Pero bueno. una vez tenemos ese número, ya podemos jugar con él como queramos, desde poner una nota interna de cuidado con el cliente hasta a través de mostrar una ventana o directamente enviarlo a un grupo, una gente que sabemos que tiene ese tacto y que quizás no nos convierte esa mala satisfacción en un... Totalmente, totalmente. Vale. ¿Sigo? ¿Estamos en este slide o ya pasó? Sí, perdona, que me enrollo. Sí, la parte de la derecha, bots. Vale. Dos novedades en bots. Por un lado, hablamos antes del Flow Builder y de que hay que crear esas frases de entrenamiento, que es algo bastante tedioso y con mucho entrenamiento. Zendesk, bueno, va a salir ya unos intents precreados. Es decir, mira, con toda la experiencia que tenemos, yo sé que estas frases, por ejemplo, están relacionadas con quiero un nuevo pedido, dónde está mi pedido, quiero abrir una reclamación. Entonces, te ha creado una serie de frases ya preparadas para que no tengamos que hacer ese trabajo, que ya digo, es muy, muy tedioso, el inventarse 20 frases de cómo me pueden preguntar los usuarios algo, pues bueno, ya nos lo da hecho y creo que puede ser bastante interesante. Y ya también, pero eso ya me fío un poco menos, se está hablando de bots precreados por vertical, para ciertas verticales. Es decir, no es algo personalizado para tu empresa, pero sí que es algo que se ha basado en escuchar muchísimas conversaciones. Entonces eso, pues, que yo pueda decir, mira, mi vertical es retail y tengo un bot precreado para retail. Que lo habrán trabajado para, pues bueno, si es una reclamación, una queja, pues quizás transferir a la gente, pero bueno, al final es eso, es un bot en el que no hay que poner ningún esfuerzo y que va a dar, pues igual no un 80-90% como son los chatbots más potentes de resolución, pero sí, igual nos da un 20-30% que quieras que no es un gran empujón. Muy bien. Oye, ¿crees que todo esto de los bots superará esa primera fase que hemos tenido cuando hemos cogido la parte de call center, cuando empezamos a montar un call center y que montamos un IVR donde vas creando unas ramas de locuciones que era o bien pulsando un número o bien diciéndolo y vamos a leerte y vamos a escucharte y en función de lo que digas te transfiero a un departamento u otro? Y decían, oye, pues que quiero hablar con un agente. Perdone, no lo he entendido. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Agente. Vale, parece que no hemos entendido lo que dice. Voy a pasarle con un agente a ver si conseguimos entenderle mejor, ¿no? Pues no sé si con los bots conseguiremos pasar eso, ¿no? Que dice, oye, quiero hablar con un humano, por favor, que no quiero que siga hablando conmigo un robot. Y que por detrás pueda estar o un agente real o no, ¿no? Que sea el bot el que siga intentando, bueno, veo que no hay ningún artículo que encaja con lo que me pides, pero voy a ver si puedo pasarte con un agente. Digo, pues es lo que estoy pidiendo, ¿no? O sea, no sé cómo llegaremos a superar esa sensación, ¿no? De que estamos todavía hablando demasiado con máquinas. Sí, yo creo que la fase IVR de un flujo ya la hemos pasado. De hecho, era el Flow Builder inicial de Zendesk. Era un IVR porque es un árbol y punto. Siempre empiezas aquí y tienes que seguir estos pasos para llegar a este punto. Creo que eso ya ahora Zendesk lo ha solucionado, pero otras plataformas de chatbot ya lo habían solucionado hace tiempo. Pero sí que es verdad que nunca te parecía que estuvieses hablando con un humano. A lo mejor la primera respuesta sí. En cuanto le preguntas dos cosas, ves que no estás hablando con un humano. Y realmente yo creo que no estamos tan lejos y no sé si es optimismo o al revés, miedo, porque puede llegar un momento en eso y de hecho ya pasa cuando hablas con ChatGPT haciendo pruebas que hay veces que tienes tus dudas de si estás hablando con un humano o no, porque al final lo que trae esta inteligencia artificial generativa es que desestructura un poco la conversación, ¿no? Un chatbot siempre era muy estructurado, siempre sabías, oye, tal, y si no, lo que decías, repíteme. Ahora ya cambia, te va a hablar de forma distinta, va a tener el contexto del resto de la conversación, que eso es algo que antes no existía. Tú le decías, oye, quiero comprarme un coche de esta marca. Te decía, vale, pues puedes comprarlo aquí. Dice, ¿y si lo quiero rojo? Si lo quiero rojo no significa nada para un chatbot. Ahora con estas inteligencias artificiales generativas van a tener todo ese contexto, van a decir, si quiero rojo, el coche que te quieres comprar. Entonces, ese salto va a ser muy, muy interesante, desde luego. Bueno, o sea que sí, lo veremos. Vamos para allá. Vale, ya queda el último punto.
como hablábamos de Guide, lo que viene en inteligencia artificial de Guide, por un lado lo que hemos comentado antes, búsqueda semántica, tanto para el AnswerBot como en la búsqueda. No va a haber que poner la palabra exacta que aparece en el artículo para que me encuentre, sino que con poner un sinónimo me basta, lo cual es un salto muy grande. Y lo que hablábamos, sugerencia de mejoras de artículos, nuevos artículos, oye, llevas mucho tiempo sin actualizar vemos que para este tipo de preguntas no tienes un artículo. Entonces, bueno, esa parte, la búsqueda semántica es más clara de cómo va a funcionar. Esto puede estar más abierto todavía, pero es muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias, Ignacio, porque la verdad es que comentar tantas novedades que han venido era, vamos, para quedarte ya sin aliento, ¿no? De todo lo que ha venido, todo lo que viene por comentar y hemos mucho resumido. Y sí, todo lo que viene. Sí, creo que en cierto modo empieza una nueva etapa, ¿no? Se está notando esa fuerza para hacer algo diferente, ¿no? Y contar algo distinto dentro de todas las novedades que ha ido introduciendo Zendesk poco a poco, ¿no? A lo largo de estos años. Creo que es un salto en su evolución. Así que ahí estaremos, agarrándonos, poniéndonos el cinturón, porque esto va a coger más velocidad, ¿no? Porque he visto que en Madrid hacen un evento, ¿no? Es para presentar así también novedades y... Vale. Sí, una parte va a ser muy parecida al relay que hicieron la semana pasada, es decir, contar las novedades. Creo que va a haber alguna demo también de lo que viene y también va a haber un caso de éxito. No recuerdo qué cliente era, pero alguien que va a contar un caso de éxito. Sí, ahí yo estaré allí y hablar con la gente de Zendesk que me pasaré. Y bueno, no sé si conseguiremos ver a Ignacio. A ver, yo les diré, oye, yo necesito que venga mi compañero, que luego siempre le está contando todas las novedades, la mitad de la charla la da él, digo, pues que tenga mi otra mitad, mi otra media naranja, que se venga a contarlo. Claro. Y bueno, pues eso, si venís, pues estaremos por allí. Bueno, vamos a intentarlo. Vale. Y bueno, pues oye, esto es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Oye, ¿qué cosas os queréis ver, ¿no? En los próximos eventos o de lo que hemos ido hablando en las próximas sesiones? ¿Queréis que profundicemos en alguno? Porque a veces, pues hablar, por ejemplo, ahora de Guide es súper amplio. Hemos recogido otra vez lo del Flow Builder para seguir trabajando o contando, ¿no? Con ello para que lo compartamos, porque también hay que mostrar casos prácticos, ver cómo se hace, cómo se monta, cómo se construye, que nos puede dar una pista o incluso cosas que ya están hechas y simplemente ver cómo han resuelto, ¿no? algún caso concreto. No suelo tener ejemplos, pero suelen ser siempre de fuera de España, no suelo tener mucho de España, pero podemos pedir y podemos buscar más información. Y dicho esto, estoy intentando que venga alguna persona de Zendesk o bien algún cliente de España que pueda mostrar un caso de éxito y que con un caso práctico pues nos cuente qué ha montado, cómo lo ha configurado. Veremos ahora después del día 1 si podemos retomarlo para la siguiente sesión y que pueda venir alguien también a contar, ¿no? Una parte. Genial. Pero aquí, ¿qué veis? ¿Qué no os puede interesar profundizar algo más o para contar o como idea de como próximo evento? A ver, a mí las que hay aquí, la primera y la tercera me parecen, y la última, me parecen, ¡buah!, se me salen los ojos. Y también, no sé, la parte del Explore, si pudiéramos hablar un poco o, no sé, en ese sentido que si hay alguna novedad o no en esta parte, en este módulo, yo qué sé, integraciones con, por ejemplo, Power BI, cosas de este tipo, a nivel de datos, precisamente enlazándolo con el último punto. Sí. En nuestra siguiente sesión hablaremos de Explore. Mira qué bien. De todo lo que podamos trabajar, mostrar
qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y bueno, trataremos de hacerlo lo más interesante posible, ¿no? Al respecto. También es cierto que trabajaremos, bueno, se puede entrar o profundizar o detallar algún dato más. Entonces, la siguiente sesión, que es el día 15 de junio, el tercer jueves del mes, corregiremos la hora, que es a las 6:15, lo cambiaré que sea a las 6, hablamos de explorando datos con informes. Qué guay, perfecto. Y luego hemos puesto otra para el 20 de julio, que es de nuevo el tercer jueves, que hablaremos concretamente del Flow Builder, de cómo resolver dudas, qué dudas hay al respecto, e incluso podríamos, Ignacio, traer algún ejemplo, ¿no? Alguna muestra para enseñarlo. Creo que puede ser algo interesante, ¿no? Sí, mucho, la verdad. Vale, y bueno, cogemos la idea de, oye, podemos entrar más con messaging. No sé si en agosto haremos presentación, lo hablaremos en los próximos eventos para ver si, oye, el tercer jueves de agosto, que nos va a pillar el 15, pues hacemos algo o no, o nos la saltamos y la hacemos ya en septiembre, vale. y trabajar a lo mejor la parte de messaging. Oye, esto sí, genial. Que puede ser algo muy top, ¿no? Para nosotros, sí. Para nosotros, sí. Vale, pues bueno, para todos al final, ¿no? Es el objetivo. Y bueno, la parte de nutrir datos, no sé si eso con Explore. ¿Ibas a decir algo, Ignacio? No. Pero sí, nutrir, yo creo que lo podemos conectar un poco con Explore. Pues si hablamos de Explore, cómo llevarse esos datos de Explore a otros lados, creo que tiene todo el sentido juntarlo. Vale. Genial. Y bueno, para los próximos eventos, bueno, esto es un poco lo que habíamos hablado. Nos falta hablar de Talk, que no hemos entrado mucho, y de las comunidades de usuarios. Esto pues sí será de cara a octubre, noviembre, veremos ahí cuándo lo podemos meter y contar casos de uso. ¿Vale? Perfecto. Muy guay. Muy bien. Y ya está. Bueno, próximos eventos, ¿qué viene? A ver, ahí hemos hablado, del que estamos hablando ahora, el explorando datos con los informes y luego resolver dudas con el Flow Builder, entrar un poco más en detalle. También ha habido ahora el evento de Relate del día 10 de mayo, que lo podéis encontrar en la página de Zendesk, que tiene un resumen bajo demanda. Y luego tenemos el día 1 de junio a las 10 de la mañana aquí en Madrid, creo que está por el centro, si no recuerdo mal, de Madrid, que hacen que van a contar esto. Están hasta las 2, o sea que son 3-4 horas de sesión, ¿no? De presentación. ¿Qué van a contar, perdona, Daniel? Hablaban como decía Ignacio, ¿no? De lo que han hecho en Relate, pues más o menos contarlo por un caso práctico de alguien aquí en España, ¿no? Que también es lo que nos ayuda un poco a aterrizarlo, que está muy bien ver pues, los de Angry Birds, pues cómo tiene montado su help center, pues fenomenal, pero no lo asociamos con alguien de aquí, ¿no? Con un caso de una empresa española, que las hay muchas. Vale, genial. Pero aquí tenéis un pequeño guión, bueno, es un poco la información que ellos ya irán publicando, irán mostrando, con varios invitados que tienen. Y luego una pequeña agenda, ¿no? Bueno, como os decía, que son 3-4 horas hablando de ello, con la parte de networking, etcétera. Vale. Ah, mira, es el Transcom, ¿no? El ejemplo. Sí. Vale. Listo, pues ya está. Vale. Esto lo hemos terminado, está hecho. Muchas gracias por compartir. Voy a darle ahora a la pausa de la grabación y así podemos continuar. Y esperamos.